Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os presento por fin el nuevo reto de comida de Animal Crossing, ¿vale? Este vídeo va a ser como un mini tráiler, como he hecho anteriormente con otras series. Entonces voy a poner por aquí las diapositivas, ¿vale? Os voy a explicar un poco de qué va a ir el reto y ya lo empezaremos la semana que viene, me imagino, nueva isla, ¿vale? No es muy largo esto, nada, son 4 cosas como siempre, pero bueno, os dejaré por aquí esto y subiré también estas diapositivas como con las reglas y tal en Discord. Así que también lo podéis tener a mano ahí. Vamos a empezar con el reto de papas bravas. Este reto es muy gracioso. ¿Estáis listos para cocinar? Prepárate para esta inmersión culinaria junto a tus vecinos, donde crearemos un paraíso para la gastronomía en nuestra isla, ¿vale? Esto es como el lema del reto. La isla va a centrarse, pues eso, en la comida, en restaurantes y estas cosas, entonces todo va a ir acorde con esto. En cuanto a los objetivos para completar este reto y por lo tanto nuestra isla, ¿vale? Hay 6. El primero es decorar nuestra casa con la temática de, pues, de comida, barra restaurantes, restauración, bueno, lo que queramos, o sea, puede ser un bar, puede ser, yo qué sé, una cocina, puede ser algo así, pero tiene que cumplir con la temática de la isla y tenemos que hacer mínimo 3 habitaciones decoradas en nuestra casa. No es necesario ampliarla al máximo si no queremos, pero mínimo 3 habitaciones decoradas. Luego tenemos que terminar el local o restaurante de cada uno de los 10 vecinos de comida que tengamos. Esto os lo voy a explicar un poco más adelante en otra página, como más a fondo, ¿vale? Pero bueno, que hemos de terminar lo de los 10 vecinos. Luego tenemos que desbloquear todas las recompensas de Fígaro del museo, porque como sabéis, si cada día vas a tomarte un cafetito con él, te va dando recompensas. Entonces es importante irse a tomar un café con Fígaro, que esto mucha gente no lo hace. Y como en esta isla es todo de comida barra bebida, pues eso, hay que ir con Fígaro hasta desbloquear todas las recompensas. Luego hay que hacer un mercado y una zona de reciclaje, porque os lo explico aquí en pequeñita un poco mejor, pero bueno, hay que hacer un mercadillo comunitario donde como cada uno de los vecinos de su propia tienda o local que tengan va a llevar como sus cosas, sus muestras de lo que venden, ¿vale? Y lo vamos a poner ahí como todos llevarán un poco, como si fuera un mercado que cada uno lleva su stand y su tenderete ahí con cosas, pues cada uno de nuestros vecinos, teóricamente de su local, llevarán ahí al mercadillo. Y luego también una zona de reciclaje general, pues, de la isla para que todo sea ecológico y los restaurantes de nuestra isla funcionen, pues, respetando la naturaleza de la isla, que cuando llegamos no hay nada, así que hay que cuidarla, pobrecita. Luego hay que conseguir la foto de los 10 vecinos y colocarlas, pues quizás como presentación de su restaurante fuera de la casa o en el mercadillo, pues en su tenderete donde expone sus platos que vende, os pone su foto al lado, bueno, eso un poco donde queráis, ¿no? Pero hay que colocarlas y conseguir las 10. Y por último, desbloquear mínimo 60 recetas. El juego tiene 110, pero como esto tampoco lo tenemos al principio de todo, una vez desbloquees para poder cocinar, hacer bebidas, etc., hay que desbloquear 60, o sea, tener disponibles para cocinar 60 recetas mínimo para que se complete este objetivo. No he puesto todas porque quizás me parece una locura, ¿no? Y tampoco quería que fuera un reto ultra complicado o de estar muchísimo tiempo, pero bueno, al menos más de la mitad hay que tener porque el reto se trata de comida, entonces cuanto más sepamos cocinar y hacer bebidas y preparar cosas de este estilo, mejor. Llegamos a la explicación sobre los vecinos, ¿vale? O sea, como os he dicho, uno de los objetivos era completar y decorar el local barra restaurante barra tienda de los 10 vecinos de comida que tengamos. Entonces, yo os he puesto aquí un ejemplo de los vecinos que más son de comida para mí, pero bueno, que esto es abierto, o sea, obviamente cada uno que adapte el reto a su isla, a lo que le dé la gana. Entonces, si os parece que otro vecino es más de comida y os gusta más, pues adelante con ese vecino, o sea, no pasa nada. Yo solo he puesto aquí como los ejemplos, ¿vale? De los que a mí me va a gustar encontrar. Entonces, bueno, como digo, los vecinos han de ser de comida, los ejemplos, y cuando los encontremos tenemos que hacer estas cosas. Primero, elegir dónde va a ir su casa y colocarla, o sea, dónde va a abrir el local. Yo sé que al principio, o bueno, cuando colocas las casas, no sabéis bien dónde la vais a poner, o sí, quizás alguien lo sabe. El caso es que sí, o sea, cuando ya llega el vecino, antes de empezar a decorar su local o cualquier cosa, hay que saber primero el sitio donde va a estar. Si ya estaba colocada la casa en su sitio, pues perfecto, no pasa nada. Luego hay que crear una zona de la cual va a obtener como sus recursos para hacer los productos. Por ejemplo, si yo tengo a Tricia que vende zumos de naranjas, pues que tenga como una plantación de árboles de naranjas en su casa, en su jardín, y de ahí va a sacar los productos frescos para su tienda, ¿vale? Esto puede como ser un poco complicado según lo que hagamos. O sea,
aquí un poco como he pensado como inventar. O sea, me estuve comiendo mucho la cabeza diciendo, a ver, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto bien para que no haya como muchas dudas? Porque pueden hacerse muchas cosas. Y si un vecino se hace una tetería, por ejemplo, y pues sirve té o sirve café, ¿qué le ponemos ahí? Porque claro, no hay como leche o no para hacer café, plantas de café. O sea, no hay tantas opciones en el Animal Crossing. Entonces, es un poco como abierto lo que os apetezca. O sea, si por ejemplo yo estoy vendiendo donuts o yo qué sé, un sitio de pasta y de pizza, pues pondré trigo, ¿no? Como para hacer la masa. Y pues quizás tomates para acompañar la salsa, no sé, como un poco vale lo que penséis. Por ejemplo, Roque, si le haces un sitio de quesos, pues lo que os decía, tampoco hay como para hacer queso. Entonces yo pondría, pues yo qué sé, jarrones de leche, pues quizás como un camión y cajas como que le traen la mercancía, vale, no sé, algo como inventar. Entonces esto es un poco sobre la marcha y bastante abierto a que hagáis lo que queráis. Una vez hecho esto, pues el vecino, es decir, nosotros, tenemos que preparar 5 recetas para su local, por ejemplo. Pues si tiene una tienda de zumos, pues preparamos 5 zumos o 5 bebidas diferentes. Si tiene una pastelería, pues tipo cosas que peguen, un pastel. No vamos a poner un plato de pasta, ¿no? Pero claro, esto también depende de cuántas recetas tengamos desbloqueadas. Entonces, pues quizás no lo podemos hacer todavía y tenemos que esperarnos a tener más recetas. Cuando tengamos estas 5 recetas, también hay que darle un uniforme. Hay un montón de uniformes en el Animal Crossing de cafetería, de pastelería, de chef, bueno, hasta el de Frankfurt que viene con la oveja. O sea, cualquiera de estos sirve, cualquier cosa que esté relacionada con, pues, con la restauración de comida rápida. He buscado y hay un montón, así que bueno, esto es un poco abierto al que queráis darle al vecino también. Y es obvio que no se lo va a poner todos los días, pero la gracia es como regalarle uno al menos, para que lo lleve. Y por último, cuando tenemos ya todo esto pensado, tipo su menú, y tenemos ya la ropa también del local, pues ya puede como abrir el restaurante, entonces vamos como a decorarlo entero por fuera. O sea, no tenéis por qué tener en la expansión el Happy Home Paradise y decorar en la casa por dentro, no pasa nada. Mientras dejéis el restaurante bien puesto, pues podéis poner fuera unas mesas para comer, o yo qué sé, un ejemplo de la comida que tiene, un símbolo de la carta, lo que queráis, como que esté decorado ya, que vosotros consideréis que está finalizado. Pues ya está lista como su casa para cumplir el objetivo. Y eso hay que hacerlo con los 10 vecinos que encontremos y pensar pues qué local va a tener cada uno, claro. Y por último pasamos a las normas, a ver, que no son muchas, ¿eh? O sea, como os digo, es un reto bastante sencillo, pero no sé, gracioso. Las normas son que solo se puede vender en la tienda cosas comestibles, por ejemplo, podemos vender pescado, podemos vender fruta, hortalizas, pero no fósiles y bichos, por ejemplo. Como cosas que se usen para recetas, ¿vale? El resto se venden en el cajón de fuera de Tendo y Nendo. Luego, hay que ir vestidos con un uniforme también, pues de camarero de algo, también nosotros, porque en nuestra casa, o sea, en teoría vamos a decorarla también como si fuera un local de algo. O sea, lo ideal sería pues que yo, por ejemplo, en la casa también tengo un restaurante de alguna cosa, o tengo un bar, o algo así, ¿vale? Entonces, pues el personaje, o sea, nosotros también tenemos que ir siempre vestidos pues con un uniforme que queramos, cualquiera de los que os he dicho que sirven de restauración, ¿vale? Y luego hay que comer cada día un plato de lo que sea o beberse algo. O sea, cada día hay que comer algo, porque esto es como un sim, tenemos hambre, ¿vale? Y cada día también regalar a un vecino comida o bebida, así como regalo. Todo en torno a la comida, bebida y todo esto, ¿vale? Como veis. Entonces, obviamente, si todavía no tenéis la tienda grande y no hay cajón fuera, pues lo podéis vender dentro, o sea, no pasa nada. Hasta que no sea posible cumplirlo, pues como hemos hecho en otros retos, se puede hacer pues un poco sobre la marcha. Y bueno, como os pongo aquí, pues siempre surgen dudas de cosas que se pueden hacer, cosas que no sería mejor hacerlo así, de otra manera, no sería mejor primero hacer esto. Yo he hecho como el reto intentando pues que fuera todo como lo más entendible y fácil como de seguir, que no sea como muy complicado tampoco, que nos comamos mucho la cabeza. Entonces las reglas y las cosas que inventamos no son como estrictas tampoco, como os he dicho, cada uno que haga como lo que quiera, ¿no? La parte de decorar a los vecinos la casa y todo eso es un poco como muy abierto, es todo muy abierto en este reto, que cada uno como que lo adapte y se imagine cosas, ¿vale? Entonces para eso también es guay tener el Discord e ir hablando y diciendo, oye, qué guay, pues yo voy a hacer una cafetería, pues yo voy a hacer yo qué sé, un restaurante italiano y estará Ketchup y pues vende con sus tomates, salsas, boloñesa, yo qué sé. Bueno, que hay como muchas opciones, pero es bastante abierto y libre, no es un reto muy estricto, es como que lo he hecho así como para que todos vayamos divirtiéndonos, pero
las opciones son muy amplias, o sea, podemos hacer islas súper diferentes cada persona y no pasa nada. Entonces, bueno, esa es la gracia y como que seguro que surge algo a medida que lo vayamos haciendo, pues si se cambia, si no, no, o sea, nada de estricto, que nadie se preocupe y pues ya está, hasta aquí la explicación. Y pues nada, que pronto lo vamos a empezar, tengo muchas ganas de ver qué tal la isla. Yo no tengo pensado nada, ni el nombre, ni el de la personaje, ni de la isla, porque para eso quiero que me ayudéis también. Entonces, bueno... Pero los que os queráis unir ya podéis ir preparando vuestras Switch para empezar nueva isla con vecinos de comida, a ver a quién encontramos. Que sí que hay bastantes entre los cuales decidir. Así que, no sé, puede ser muy divertido. La verdad es que tengo ganas de empezar esta nueva isla. Espero que vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Adiós!